cordial saludo. Esta es la presentación de la actividad número 4. Hacen partícipes las integrantes. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gina Paola Ortiz Gallego. Hola, mi nombre es Nayibe Rivera Cano. Hola, soy Navay González Barragán. Hola, mi nombre es Ana María Orozco. Hola, mi nombre es Jocelyn González. En el caso de estudio tenemos la IPS Acompañarte, una empresa ficticia ubicada en la avenida Simón Bolívar, calle 16B, número 1999, clasificada con un nivel de riesgo 3. Acompañarte IPS, actividad económica principal, código 8621, actividades de la práctica médica sin internación, actividades secundarias, código 8622, actividades de la práctica médica especializada, código 8691, actividades de apoyo diagnóstico, código 8699, otras actividades de atención de salud humana. Cuentan con un total de 34 trabajadores, clasificados en el riesgo 1 y 3. Vamos a analizar los ítems que no se cumplen según la normatividad enmarcados en la lista de chequeo. En el número 1 encontramos la falta de afiliación de los trabajadores al sistema de riesgos laborales y se encuentran estos regulados en la resolución 0312 del 2019, capítulo 2, artículo 9, ítem 3, la afiliación de los sistemas de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales de acuerdo con la normatividad vigente, pago de pensiones de trabajadores de alto riesgo y el decreto 1072 del 2015, capítulo 2, sección 1. En el artículo 2.2.4.2.1.5, obligación especial del empleador, los empleadores deben informar a sus trabajadores mediante comunicación individual o colectiva la entidad administradora de riesgos laborales a la cual están afiliados. Igualmente, deberán transmitir dicha información por escrito a la entidad o entidades promotoras de salud a la que estén afiliados sus trabajadores. Esto se verificó mediante la solicitud de documentos que soporten la afiliación y el pago correspondiente y se evidenció la ausencia de estos documentos, por lo que se solicita al área de talento humano y al responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo iniciar los procesos de afiliación y tener en cuenta el grado de riesgo según su ocupación. Ítem 2. Pago de pensión trabajadores de alto riesgo. Esto lo podemos evidenciar en la resolución 0312 del 2019, capítulo 2, artículo 9, ítem 3 y en el decreto 1072 de 2015, capítulo 2, sección 2, que tiene por objeto establecer reglas para llevar a cabo la afiliación, cobertura y el pago de aportes en el Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, tales como contratos civiles, comerciales o administrativos, y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo. De igual forma, se solicitó documento con la afiliación de los trabajadores, evidenciando que los trabajadores que se encontraban afiliados en el riesgo laboral no correspondían. Por ejemplo, auxiliares de enfermería afiliados a riesgo 1, por lo que se solicitó al personal de seguridad y salud en el trabajo que realizara la corrección en la afiliación en el portal web de la ARL afiliada. Tercero, no se realizan las valoraciones médicas, ocupacionales y recomendaciones médicas laborales. Resolución 0312 del 2019, capítulo 2, artículo 9, ítems 12. Resolución 0312 del 2019, capítulo 2, artículo 9. Realizar las valoraciones médicas ocupacionales de acuerdo con la normatividad y los peligros y o riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores. Decreto 1072 del 2019, capítulo 2, sección 2. Artículo 2.2.4.2.18. Nos habla sobre el examen médico ocupacional y el tiempo de plazo que debe ser de 6 meses, que tiene la persona contratada por prestación de servicios y tendrá una vigencia de 3 años. Se solicita los conceptos emitidos por el médico evaluador con el informe de recomendaciones y las restricciones si se evidencian en estos documentos en la mayoría de los trabajadores. De esta manera se llevó a los trabajadores a una IPS autorizada
en salud ocupacional para que les realizaran los exámenes médicos por parte de un profesional en medicina con especialización en seguridad y salud en el trabajo. Y de esta manera se informará a todos los interesados y a los que les compete las recomendaciones y restricciones de cada empleado. Falta de reporte de los accidentes laborales a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, así como la investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales, donde se puede hablar sobre el decreto 1072 del 2015 en su capítulo 1 y capítulo 2, donde hablan sobre la importancia de reportar a tiempo los incidentes, accidentes y enfermedades laborales a las administradoras de riesgos laborales dentro de los primeros 2 días hábiles. Asimismo habla sobre el decreto 1295 de 1994, la ley 1076 de 2012 y la ley 1562 de 2012 y las demás normas que modifiquen y sustituyan, que van ligados sobre los accidentes de trabajo, enfermedades laborales y los efectos que se deben de presentar como acción y determinación al origen de los accidentes y enfermedades o la muerte. En la resolución 0312-2019, en su capítulo 3, artículo 9, habla sobre el reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, investigación de accidentes y accidentes de trabajo y enfermedades que sean diagnosticadas laborales. Para estos casos se deben de realizar dentro de las empresas capacitaciones explicando a los empleados la importancia del reporte de los accidentes, recolectando cómo es el proceso y advirtiendo a los empleados que no se tendrán represalias y que es importante realizar los reportes a tiempo para realizar un jurado. Asimismo, evitar a futuro accidentes que se puedan repetir. Recalcar al funcionario del área de SST sobre la investigación de los accidentes para identificar las causas y qué podamos hacer para evitar estos a futuro. Se colocó un buzón en la empresa y de esta manera los empleados puedan reportar los riesgos que identifiquen y se puedan llevar acciones para evitar situaciones inseguras. La identificación de peligros sobre la resolución 0312-2019 basado en el capítulo 2 y en su artículo 9 en el ítem 16, donde se puede identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer controles que prevengan efectos adversos a la salud de los trabajadores, basados también en el decreto 1072 del 2019 en el capítulo 6, artículos 2.2, .4, .6.15, en el parágrafo 1, donde se documenta la importancia de aplicar una metodología que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias que permitan identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST. En este proceso se deben desarrollar la participación de todos los niveles de la empresa y se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de trabajo, todo esto basado en la guía GTC 45. Y como se identificó este problema al solicitar el documento donde se registren la identificación de peligros sin encontrar evidencias de las medidas de control implementadas, por lo tanto, al encargado de SST se le entregó la matriz de riesgos para ser realizada mediante diferentes estrategias como encuestas a los trabajadores o el uso de buzones, también realizando caminatas de seguridad, realizando inspecciones periódicas y observar el trabajo real. Tercero, analizar los casos de accidentes donde no pasó nada, pero hubo que haber pasado y analizarlos. El siguiente problema tiene que ver con la entrega de elementos de protección personal adecuados según el trabajo, cuya normativa la vamos a poder encontrar en la resolución 0312-2019, el capítulo 3, artículo 9, donde habla sobre la entrega de los elementos de protección personal y capacitación del uso adecuado. También lo vamos a identificar en el decreto 1072 de 2019, capítulo 6, artículo 2.2.4.6.24, numeral 5 y parágrafo 1,
donde se indican que los elementos de protección personal deben ser suministrados por el empleador sin ningún costo y llevar a cabo las acciones necesarias para que sean utilizadas por los trabajadores. Por ende, se solicitó al personal encargado de seguridad y salud en el trabajo una lista de los elementos que se requieren principalmente en nuestra IPS. En este caso, ¿qué vamos a requerir? Primero, protección respiratoria con el uso de mascarillas quirúrgicas y, dado el caso, mascarillas de alta eficiencia N95. Segundo, la protección ocular y facial con el uso de monogafas de seguridad o el uso de caretas según el caso. Tercero, protección manual con el uso de guantes de látex o nitrilo y, en el caso de procedimientos, el uso de guantes estériles, uniformes de tela antifluida y batas desechables. Y para el personal de limpieza se debe tener en cuenta que vamos a utilizar guantes de caucho industriales, delantal impermeable, botas de caucho, mascarillas para vapores orgánicos. Como medida correctiva, se realizará un documento donde se reporte qué elementos de protección personal será entregado a cada trabajador, donde se comprometan a su correcto uso, y se realizarán inspecciones para identificar qué empleadores los están utilizando de forma adecuada.